Bien, entonces, continuando con el tema de engranajes y siguiendo dentro del estudio ya de perfiles evolventes en engranajes, vamos a estudiar sistema de trabajo, que ahí aparecen las variables o características como lo que es un flanco activo, arco de engrane, segmento de engrane y duración de engrane. Bien, entonces comenzamos con esto. Bien, entonces, en un mecanismo de engrane, a la rueda dentada de menor diámetro, de menor número de dientes, se le suele llamar piñón, y a la de mayor número de dientes se le llama corona. Perdón, estaba tosiendo. Bien. Entonces, las ruedas dentadas que trabajan a través de flancos, las ruedas dentadas van a trabajar a través de flancos que van a estar limitados exteriormente por el diámetro exterior, interiormente por el diámetro interior. En el diámetro interior hay que tener en cuenta el huelgo entre las ruedas cuando se montan. ¿Por qué? Porque para evitar que la cabeza del diente de una rueda toque con el fondo de la otra rueda, a este juego se lo llama también juego de fondo. Tiene que haber un juego entre la cabeza del diente y el fondo del diente. Debido a esto, el flanco del diente no es 100% activo, sino que siempre va a existir un juego de fondo porque el dedendum es mayor que el adendum, y debido a esto el flanco no va a ser activo en su totalidad. Entonces ahora pasamos a definir las variables en el sistema de trabajo. Lo primero que hacemos es definir lo que es el flanco activo. Decimos que es la parte del flanco que hace contacto con el flanco de la otra rueda. El flanco activo depende de tres cosas: el ángulo de presión, de la distancia entre centro y el número de dientes del piñón y de la corona. A mayor ángulo de presión, menor flanco activo; a mayor distancia entre centro, menor flanco activo. Y para un mismo número de dientes del piñón, a medida que aumenta el número de dientes de la corona, aumenta el flanco activo. Estas tres variables todavía no lo van a ver ahora, lo vamos a ver después a esto. ¿Cómo varía esto? Me estoy adelantando un poco. La definición de arco de engrane dice que es el arco que barre la circunferencia primitiva de una rueda mientras dure el contacto del flanco activo con la otra rueda. Esta magnitud, arco de engrane, puede medirse en la circunferencia primitiva del piñón o de la corona, y siempre va a ser la misma longitud. O también se puede medir de manera combinada una parte de la circunferencia primitiva del piñón y otra parte de la circunferencia primitiva de la corona. El arco de engrane depende del flanco activo. A mayor flanco activo, mayor arco de engrane. Al arco de engrane lo vamos a usar para compararlo con otra magnitud, que es el paso circunferencial, que ya lo vamos a explicar luego. El segmento de engrane es el segmento definido por el lugar geométrico de todos los puntos de contacto reales entre los flancos activos de las ruedas dentadas. Por ser flancos evolventes, va a estar contenido dentro de la recta NN, que es la normal de engrane. Y el segmento de engrane va a depender del flanco activo. Mayor flanco activo, mayor segmento de engrane. Y la duración de engrane, que se llama duración de engrane o grado de recubrimiento, dependiendo de las bibliografías, es la relación matemática entre el arco de engrane y el paso circunferencial. El arco de engrane es un arco que se mide en milímetros y el paso circunferencial es pi por el módulo y se mide en milímetros. La relación esta me da un número adimensional que es la duración de engrane. Esta relación nos indica la cantidad de dientes que están en contacto simultáneamente
entre las dos ruedas dentadas. ¿Qué pasa? Una duración de engrane menor que 1, si yo tengo una duración de engrane menor que 1, tendríamos que la rueda conducida tendría un movimiento intermitente. O sea que la relación de transmisión no va a ser constante. Para tener un movimiento continuo de la rueda conducida necesito que el arco de engrane sea mayor que 1. O sea que como mínimo el arco de engrane sea igual al paso circunferencial para que el arco que barre la primitiva con los dientes en contacto como mínimo tiene que ser igual al paso circunferencial. La duración de engrane va a depender del arco de engrane. Mayor arco de engrane, mayor duración de engrane. Generalmente, dentro de la práctica, en los engranajes cilíndricos de diente recto, esa duración de engrane puede tomar valores más o menos de 1,30 a 1,80. Y en engranajes helicoidales, esa duración de engrane puede tomar valores de 2 de 2 a 3, 3,50 o más. Debe evitarse tener una duración de engrane en engranaje cilíndrico de diente recto cercana a 1, con valores de 1,10, 1,20, porque vamos a tener una transmisión muy ruidosa y además vamos a aumentar los efectos dinámicos sobre el diente y las vibraciones. O sea, acá aparece una variable importante en los engranajes, que es que a mayor duración de engrane voy a tener menos ruido y menos vibraciones en la transmisión de engranaje. Entonces pasa a ser un parámetro más que importante en las transmisiones de engranaje, la rumorosidad. Un ejemplo práctico que yo siempre doy para que entiendan el concepto de la duración de engrane vinculado a la rumorosidad de los engranajes es el siguiente. Ustedes agarran cualquier caja de cambio, dejando de lado una caja de cambio nueva, automática de los últimos años que están teniendo los vehículos, pero tomen cualquier caja de cambio convencional de cualquier vehículo de calle convencional que puede tener 4, 5, 6 marchas manuales para adelante y una marcha manual reversa o hacia atrás. Si estamos hablando de autos de calle comunes y que no sea un auto de alta gama, un auto común, va a tener que, cuando ustedes ponen la primera, el engranaje de primera hasta la cuarta, quinta o sexta que tenga, van a estar conformados por 2 engranajes cilíndricos helicoidales, en la mayoría de los diseños. Mientras que el engranaje de la marcha atrás va a estar conformado por 3 engranajes, porque necesita uno más intermediario para cambiar el sentido de giro, que van a ser cilíndricos de diente recto. Entonces, un ejemplo práctico para entender el concepto de la duración de engrane y el ruido es el siguiente. En cualquier tipo de estos vehículos que yo he descrito, si ustedes ponen primera y salen con el vehículo y circulan a 10 o 20 km por hora en primera, con el vehículo, todos los vidrios cerrados y con la insonorización que ese vehículo tenga, van a percibir el ruido del motor y a lo mejor un pequeño ruido en la caja o nada. Ahora, si hacen lo mismo, circulan en el mismo vehículo a la misma velocidad, pero marcha atrás a 10 o 20 km por hora con marcha atrás, van a percibir automáticamente, van a estar percibiendo un ruido y una rumorosidad como una sirena ahí abajo en el piso, que son los engranajes de la caja de cambio, que son rectos y que tienen una duración de engrane que podrá ir de unos 50 a unos 70, unos 80, pero no tienen la duración de engrane que tienen los demás engranajes helicoidales, que tienen duraciones que pueden ir de 2,50 a 3,50, por ejemplo. Entonces, un ejemplo muy claro que van a poder percibir de cómo cambia con la duración de engrane el ruido de los engranajes o la rumorosidad, lo van a ver poniendo la marcha adelante, la primera, y la marcha atrás y circulando a la misma velocidad, 10 o 20 km por hora. Y ahí van a notar una diferencia abismal
en la rumorosidad de la caja de cambio. Eso significa, o tiene que ver con lo que le estoy diciendo, que a mayor duración de engrane, mucho menor rumorosidad o ruido y vibraciones en la transmisión por engranes. Bien, continuando, ahora nosotros hicimos la definición teórica de lo que es cada una de estas variables, pero ahora lo vamos a ver con un método gráfico, cómo encontrar cada una de estas variables que le estaba comentando y definiendo recién. Para eso vamos a utilizar este dibujo, este gráfico, y vamos a dar la explicación paso a paso cómo se hace este dibujo. Entonces, con centro en O1 y en centro en O2, y la distancia de trabajo entre centro, que va desde O1 hasta O2, trazamos la circunferencia base CB1 y CB2. Luego, trazo la recta NN con una inclinación alfa, que es la del ángulo de presión respecto a una perpendicular al segmento O1, O2, y que sea a su vez tangente simultáneamente a la circunferencia base CB1 y CB2. Va a ser tangente en el punto N1 y N2, que son los límites de tangencia. La intersección de esta recta NN con el segmento definido por O1 y O2 determina un punto que se llama M, punto de contacto ideal. Ahora, concentro en O1 y radio en M, trazo la circunferencia primitiva CP1 y concentro en O2 y radio M, O2M, trazo la circunferencia primitiva CP2. Ahora, con centro en O1 y centro en O2, trazamos las circunferencias exteriores correspondientes CI1, CE1, CI2 y CE2. Entonces ya tenemos todo esto trazado. Ahora, punto 5. Trazo el envolvente de la rueda 1 que pase por el punto M, punto de contacto ideal, y luego el envolvente de la rueda 2 que también pase por el punto M, punto de contacto ideal. En ese punto M las envolventes van a ser tangentes entre sí por propiedad de envolvente y perpendiculares a la recta NN, que es la normal de engrane, en el punto M. El perfil de la rueda número 1, que es el perfil rojo, flanco F1, va a estar solidario a la circunferencia CB1, y el perfil de la rueda 2, F2, que es el negro, va a estar solidario a la circunferencia base CB2. Digo que la rueda 1 es la conductora y la rueda 2 es la conducida. Entonces, siendo 1 la conductora y 2 la conducida, el flanco rojo F1 va a empujar al flanco F2 para transmitir el movimiento. El primer punto de contacto real entre estos dos flancos, el rojo y el negro, se va a dar en el punto 1, entre el punto B, que es el que define el diámetro exterior con la envolvente en la rueda 2, y un punto conjugado al B del flanco F1 que todavía no lo conozco, que sería el punto B'. Y el último punto de contacto real entre los flancos terminará en el punto 2, entre el punto A del flanco 1, que está definido por el diámetro exterior y la envolvente del flanco rojo 1, y un conjugado del punto A en el flanco 2, que será el punto A', que todavía no lo conozco. Y así es como va a funcionar este mecanismo. Ahora bien, vamos a determinar lo que sería el segmento de engrane de manera gráfica. Recordamos que el segmento de engrane es el segmento definido por el lugar geométrico de todos los puntos de contacto reales entre los flancos activos de las ruedas dentadas. Entonces, por ser flancos envolventes, va a estar contenido en la recta NN, que es la normal de engrane, y va a estar dentro de los límites de tangencia, N1, N2. El segmento de engrane estará limitado por el punto 1 y el punto 2, que se definen por las circunferencias exteriores CE1 y CE2. CE2 con NN define 1 y CE1 con NN define 2. Este segmento va a ser el segmento de engrane.
que va a ser el lugar geométrico de todos los puntos de contacto reales de los perfiles evolventes. Recuerden que si fueran perfiles cicloidales no tendría un segmento de engrane, tendría una curva de engrane. Por una propiedad evolvente, la curva de engrane se transforma en un segmento de engrane. Y el ángulo de presión es constante en todo momento. Propiedad de evolventes, que ya lo dijimos anteriormente. Bueno, ahora vamos a hacer la determinación de lo que sería el flanco activo de cada rueda. Antes de eso, fíjense en esta figura. Yo bajé de internet esta figura, donde trata de definirse el segmento de engrane. Fíjense, el flanco negro de la rueda de abajo con el flanco magenta de la rueda de arriba. Primer punto de contacto, luego van teniendo el contacto, pasan por el primitivo con el punto de contacto ideal que coincide con el real, y luego sigue el punto de contacto hasta el último punto de contacto que se despega el flanco magenta del flanco negro en este último. Esto es el segmento de engrane, y ahí tienen la secuencia de cómo se va dando el segmento de engrane en la transmisión del movimiento. Segundo tema, vamos a ver ahora la determinación del flanco activo de cada rueda dentada. El flanco activo, recordemos lo que es, ya fue definido como la parte del flanco que hace contacto con el flanco de la otra rueda. El flanco activo de la rueda 1, que es color rojo, va a estar definido entre el punto A, que lo define la circunferencia exterior C1 y la evolvente, y un punto del flanco que sea el conjugado del punto B, que es el del otro flanco negro, que no lo conozco, no sé dónde está. Y el flanco activo de la rueda 2 va a estar definido por el punto B, que lo define la circunferencia exterior C2 y la evolvente, y un punto del flanco que sea el conjugado de A, que no sé dónde está, que sería el punto A'. Entonces, para determinar el punto B', que es el conjugado de B sobre el flanco rojo o de la rueda 1, lo que se hace es lo siguiente: concentro en O1 y un radio que va desde O1 hasta el punto 1, trazo un arco de círculo hasta cortar la evolvente en un punto que se llama B'. Ese punto B' es el punto conjugado de B. Y el punto B' y B hacen contacto real en el punto 1. El flanco activo de la rueda 1 o roja va a ser desde A hasta B'. Y desde B' hasta el fondo va a ser un flanco inactivo. Para determinar el punto A', que es el conjugado del punto A, que pertenece sobre el punto A', sobre el flanco negro o flanco 2, lo que se hace es concentro en O2 y un radio que va desde O2 hasta el punto 2, trazo un arco de círculo hasta cortar la evolvente negra O2 en el punto A'. Y ese punto A' va a ser el conjugado del punto A y se van a hacer contacto real en el punto 2. El flanco activo de la rueda 2 irá desde el punto B hasta el punto A'. Luego, desde el punto A' hasta el radio hasta el diámetro interior, esa parte del evolvente o del flanco va a ser inactiva. Entonces, el flanco activo 1 va desde A hasta M y de M hasta B. Y el flanco activo de la rueda 2 va desde B hasta M y de M hasta A'. Lo que se observa que en ambos flancos, el adendum de los flancos es 100% activo, mientras que el dedendum de los flancos no es 100% activo. También podemos observar ya gráficamente que la longitud del evolvente que va desde A hasta M en el adendum del flanco rojo es mucho más larga que la longitud del evolvente en el dedendum que va desde A' hasta M. Esto significa que al ser distintas las longitudes hay una diferencia de velocidades en la dirección tangente a los flancos, o sea que hay una velocidad de deslizamiento o de desplazamiento y hay un deslizamiento entre los flancos. Esto lo vimos en la ley general de engrane, que hablamos de la velocidad de deslizamiento entre los flancos en una dirección tangente al punto
tangente a los flancos en el punto de contacto. Y lo estoy explicando ahora y demostrando ahora que hay un deslizamiento entre los flancos aparte de rodadura. Esta situación se da de A a M y de A' a M, se da cuando el punto de contacto real N está después de M. Y si observan, la otra parte del adendum del flanco 2 que va desde B hasta M es mucho más larga que el de adendum activo del flanco 1 que va desde M hasta B'. Quiere decir que también la longitud del envolvente de B hasta M es mayor a la longitud del envolvente de B' hasta M, y por ende también hay un deslizamiento en esa zona, que eso se da cuando el punto N está antes de M. O sea que existe una velocidad de deslizamiento en los flancos que solamente es nula en el primitivo, como lo habíamos dicho en la ley general de engrane, y que es máxima al inicio y al final del contacto. Bien, vamos a determinar ahora el arco de engrane. Esto es todo lo que expliqué sobre el flanco activo, y ahora vamos a determinar el arco de engrane. Recordemos que el arco de engrane es el arco que barre la circunferencia primitiva de una rueda mientras dure el contacto del flanco activo con la otra rueda. Para conocer el arco de engrane sobre cada rueda necesito conocer el flanco activo de la misma, o sea, tengo que saber dónde empieza y dónde termina el flanco activo para conocer el arco de engrane en esa rueda. Supongamos que yo no conozco el punto A' y el punto B', entonces no conozco el flanco activo de ninguna de estas dos ruedas dentadas. Yo puedo determinar de la misma forma el arco de engrane de manera combinada usando una parte de la circunferencia primitiva 1 y otra parte de la circunferencia primitiva 2. Esto es posible porque yo sé que la parte del flanco de cada rueda que corresponde al adendum es 100% activa. Entonces trazo una perpendicular al punto B, que va a ser tangente a la circunferencia base en algún lugar, y que corta a la primitiva CP2 en el punto B sub 2. Entonces ahí obtengo un arco que está en verde, que va de M hasta B sub 2, que representa al adendum activo de la rueda 2, desde M hasta B. Y trazo una perpendicular al punto A, que es el flanco rojo, que va a ser tangente en CB1 en algún punto y va a cortar al primitivo CP1 en el punto A sub 1. Entonces esta parte verde sobre el primitivo CP1 que va de A1 hasta M representa esta parte del adendum activo que es 100% del flanco 1 o rojo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el punto A y A' hacen contactos en el punto 2, el punto A1 va a estar en M. Y cuando el punto B y B' hagan contacto en 1, el punto B2 va a estar en M. Esto significa que la primitiva que se barre va a ir el arco de engrane combinado entre dos círculos primitivos de las dos ruedas dentadas, va a ir formando como una víbora desde A1 hasta M y desde M hasta B2, usando las dos circunferencias primitivas, 1 y 2. Ese es un arco de engrane de manera combinada cuando yo no conozco el flanco activo de la rueda. O sea, no conozco el punto B' y no conozco el punto A'. Supongamos que ahora sí conozco el flanco activo de cada rueda, el punto B' y el punto A'. Entonces, supongamos que quiero trazar el arco de engrane usando el flanco activo negro de la rueda 2, que va desde B hasta M y de M hasta A'. ¿Qué hago? Tiro una perpendicular a B, una perpendicular al envolvente en el punto B que determina el punto B sub 2, y obtengo esta parte del arco que va de M hasta B sub 2. Y después tiro una perpendicular al envolvente en el punto A', que va a hacer tangencia a la base en algún lugar, a CB2, y va a cortar al CP2 en un punto que se llama A sub 2'. Entonces,
¿Qué pasa? Cuando A y A' hagan contacto en 2, el punto A sub 2' va a estar en M. Entonces, el arco de engrane sobre la circunferencia primitiva CP2 va a ir desde A2' hasta M y de M hasta B2. Y ese va a ser el arco de engrane representado en la circunferencia primitiva CP2. Que la longitud tiene que ser igual al arco combinado entre CP1 y CP2. Y si hago lo mismo para CP1 y trazo el arco de engrane en CP1, también tiene que tener la misma longitud. Las tres formas me tienen que dar la misma longitud del arco de engrane. La secuencia de cómo se barre el primitivo en CP2 sería así. El primer punto de contacto lo tengo en 1. En ese punto yo tengo que B y B' hacen contacto en 1. Y en ese punto yo tengo que el punto B2 está sobre M, en ese punto. Luego se desplaza el contacto y va barriendo el primitivo hasta llegar a B2, acá, cuando hacen contacto en M. Y luego avanza el contacto y se barre CP2 desde el punto A2 hasta llegar a M, donde los puntos A y A' se encuentran en 2. Cuando termina el contacto, el punto A2' va a estar en M y el punto A y A' se encuentran en 2. Y ahí termina el contacto. Entonces, la primitiva se barre de esta forma. Arranca en M, va hasta B sub 2 y luego arranca en A2' y va hasta M. Y ahí se termina de barrer todo el primitivo del arco sobre ese arco del primitivo en CP2. Y así es como se da la barrida del primitivo de una rueda dentada. Bien, ahora vamos a continuar con lo siguiente. Todo esto que presentamos es todo un método gráfico para encontrar todas estas variables que son importantísimas en la transmisión de movimiento por engranaje envolvente. Lo que ahora vamos a presentar es un método analítico que parte de la parte gráfica y que, ayudado por triángulos y trigonometría y propiedades devolventes, lo que se hace es tratar de encontrar fórmulas matemáticas para determinar el segmento de engrane, el arco de engrane base y la duración de engrane de forma analítica, que es lo que voy a explicar ahora. Para eso yo me baso en el mismo dibujo anterior usando la misma nomenclatura para los límites tangencia N1, N2, usamos el segmento de engrane, la misma nomenclatura, 1 y 2, la misma circunferencia, la misma rueda conductora conducida. Tratamos de usar la misma variable para que ustedes no se confundan, y a ese dibujo le grafico el segmento de engrane 1, 2, le grafico el arco de engrane combinado entre CP1 y CP2, que es A1M, MB2, el arco de engrane sobre CP2, que es A2', MB2, en verde. Gráfico todo lo anterior, pero aparecen en el dibujo un montón de triángulos, rectángulos, que por propiedades de trigonometría y por propiedades de devolventes nos van a permitir deducir con fórmula un montón de valores que no necesitaremos graficarlos luego, sino que quedarán demostrados a través de un análisis analítico.
Bien. El punto A', donde empieza el flanco activo del 2, digo que es el radio RC2, que está igual al punto 2, el radio O2, 2 es igual a O2A', y ese radio lo llamo RC2, y el donde inicia el flanco activo B' en el flanco 1, el punto B', el radio O1B' es igual al radio O11 y lo llamo RC1. Y con esto armo un dibujo donde después voy a ir agregando variables y voy a ir explicando qué es lo que hacemos acá. Arrancamos diciendo que la duración de engrane o grado de recubrimiento se definía como el arco de engrane medido sobre el primitivo sobre el paso circunferencial medio en el primitivo. Y que esto era igual gráficamente a un arco de engrane combinado y un arco de engrane sobre CP2, que son iguales dividido el paso circunferencial. Si yo ahora al arco de engrane y al paso sobre el primitivo lo multiplico, o sea, yo multiplico y divido por coseno de alfa esta expresión anterior, no cambia nada, pero el paso circunferencial por el coseno de alfa me da el paso base, que es el paso medido sobre el diámetro base del engranaje. Y el arco de engrane sobre el primitivo multiplicado por coseno de alfa me da el arco de engrane base medido sobre el diámetro base y no sobre el diámetro primitivo. Entonces, esta relación matemática, que es equivalente a la definición conceptual de la duración de engrane, pero matemáticamente es equivalente, me permite encontrar con fórmulas el arco de engrane base y así determinar fórmulas matemáticas para encontrar la duración de engrane, que es algo útil que yo quiero encontrar y que lo quiero hacer a lo mejor con fórmulas y no con gráficos. Bien, para ello, el arco de engrane base sobre la circunferencia base CB2 va a ser la siguiente. Yo me voy al dibujo y miren esto. El arco de engrane que está en verde, que va desde A sub 2' hasta M y de M hasta B sub 2, está determinado por estas rectas, que es la perpendicular al evolvente en B y la perpendicular al evolvente en A'. Esas dos perpendiculares generan dos tangencias en la base, que son la perpendicular en B genera un punto de tangencia N sub 2', y la perpendicular en A' genera un punto de tangencia N sub 2 doble prima. Ese arco que está desde acá hasta acá en negro representa el arco de engrane medido sobre el diámetro base. O sea, este arco de engrane en longitud va a ser menor a este verde por una proporción que es el coseno de alfa. Y acá es donde se abre una posibilidad de determinar todo esto matemáticamente. ¿Cómo? Usando triángulos y propiedades de evolvente. Entonces, decimos que el arco de engrane base de la rueda 2 va a ser N2 doble prima hasta N2 prima sobre CB2, y si ese va a ser el arco de engrane base, a ese arco de engrane lo divido el paso de base y me da la duración de engrane de estos engranajes. Entonces, ahora, haciendo como un dibujo sobre el dibujo que ya está hecho para identificar un par de triángulos, vuelvo a hacer el dibujo este, y acá identificamos este arco de engrane base que va desde N2' hasta N2 doble prima acá, y yo puedo identificar que el arco desde donde nace el evolvente hasta N2',
ese arco es igual a este segmento, Bn2'. ¿Por qué? Por una propiedad evolvente. Porque si la evolvente nace acá, y esta recta es perpendicular al evolvente en B y es tangente a la base en el punto N2', la longitud de esta cuerda es igual a la longitud de este segmento, por propiedad evolvente. Y para este punto A', la longitud de este segmento es igual a la longitud de esta cuerda que está acá, por propiedad evolvente. Entonces, si yo resto este arco desde A0 hasta N2' menos el arco desde A0 hasta N2', la resta me da este arco, que es el arco de engrane base, que es el que quiero averiguar. Pero la resta de estos arcos es equivalente a la resta de estos segmentos. Entonces decimos que como estos arcos son iguales a estos segmentos, la resta de estos arcos es equivalente a la resta de estos segmentos. Pero a estos segmentos yo los puedo conocer gracias a los triángulos que voy a formar. Esos triángulos que voy a formar van a ser los triángulos del triángulo O2, N2' y B, formo un triángulo con un alfa sub E2 que está acá, con un ángulo alfa E2 que está acá. Y puedo decir que la tangente de alfa E2 es el opuesto sobre el adyacente. Y que por ende, esta cuerda que es el opuesto, Bn2' es igual a RB2 por la tangente de alfa E2. Y el otro triángulo, que es O2, N2' y A', con un ángulo alfa C2 que está acá, yo puedo decir que la tangente de alfa C2 es el opuesto sobre el adyacente y que lo opuesto, que es esta cuerda, es igual a RB2 por tangente alfa C2. Entonces, al decir eso, yo obtengo estos dos segmentos, que la resta de estos dos segmentos es igual al arco de engrane base sobre la rueda 2. Entonces, la resta, el arco de engrane base sobre la rueda 2, es la resta de estos dos segmentos. Saco factor común RB2 y me queda que el arco de engrane base sobre la rueda 2, AEB2, es igual a RB2, factor común de la tangente de alfa E2, menos la tangente de alfa C2. Si yo hago lo mismo con el flanco activo 1, obtengo una relación matemática homóloga, que es arco de engrane base 1, acá está mal, sería 1, hay un error de tipeo, es igual a RB1 por tangente de alfa E1 menos tangente de alfa C2. Si estos dos representan los arcos de engrane base 1 y 2 y deben ser iguales, esos arcos de engrane dividido el paso base me entregan por fórmula el valor numérico de la duración de engrane. Si es 1,10, 1,20, 1,30, 1,40 o 1,80. Entonces, ¿qué tiene esa expresión? Para conocer esta expresión, yo tengo que calcular alfa E1 y alfa E2. ¿Cómo calculo alfa E1 y alfa E2? Muy bien, alfa E1 y alfa E2 yo los puedo sacar con RB1 y R1, fíjense, de los triángulos yo puedo sacar alfa E1 y alfa E2 usando los triángulos O1A N1' o 2B N2' del primer dibujo, saco alfa E1 y alfa E2 y puedo conocer alfa E1 y alfa E2. Pero para conocer alfa C1 y alfa C2, hago lo mismo con los triángulos del primer dibujo, pero necesito conocer RC2, que todavía no lo calculó, no lo he calculado. Ya lo voy a calcular y le voy a presentar cómo conocer. Pero para usar esta expresión,
Alfa E1 y alfa E2 los calculo rápidamente, pero para calcular alfa C1 y alfa C2 necesito conocer RC1 y RC2. Esto sale de los triángulos O1A, N1', que están acá, O1A, O1A y N1', de ahí sale un triángulo, y el otro es O2A', N2', perdón, el primer triángulo es O2B, N2', perdón, O2B y N2', y el segundo triángulo va a ser O2A' y N2'. De esos triángulos salen alfa E1 y alfa E2 y alfa C2. Y así con la rueda 1. Pero me faltaría conocer RC1. Ahora bien, yo podría encontrar otra expresión usando el arco de engrane combinado sobre CP1 y sobre CP2, que es que usa la parte del adendum activo de las dos ruedas. Entonces, ese arco de engrane combinado, haciendo el desarrollo, me queda casi de la misma manera que esta fórmula, pero acá, en vez de quedar alfa C1, que es el final del flanco activo, queda tangente de alfa, que es la tangente de alfa que es sobre el primitivo, hasta donde llega la barrida del diámetro. Entonces me queda RB2 por tangente alfa E2 menos tangente alfa, más RB1 por tangente alfa E1 menos tangente alfa. Esto está representado acá por esto. Esta parte verde del flanco sobre CP1, desde A1 hasta M, se representa por RB1 menos tangente alfa E1, sería RB1 por factor de tangente alfa E1 menos tangente de alfa. Representa esta parte, que es esta parte del flanco, 1. Y esta parte verde sobre CP2 está representada por esta parte del flanco, que sería RB2 por tangente de alfa E2 menos tangente de alfa. Sumando eso, obtengo el arco de engrane base de manera combinada usando CP1 y CP2, y dividiéndolo por el paso base, obtengo la duración de engrane. ¿Qué ventaja tiene esto? Que alfa E1 y alfa E2 los calculo con RE y con RB, y alfa, el ángulo de presión ya lo tengo, entonces con RB1, RB2 y R1 y R2 y alfa yo obtengo toda esta fórmula, porque el paso base es pi por m por coseno de alfa. Entonces yo puedo obtener rápidamente esta fórmula sin necesitar conocer RC1 y RC2. Y obtengo la duración de engrane de otra forma. Acá hay dos formas, acá hay una tercera forma. También, en el dibujo inicial, si yo trazo una paralela a NN que pase por O2, formo un triángulo, donde acá tengo I, la distancia de trabajo, donde acá tengo alfa, y donde acá tengo RB1 y acá tengo RB2. Entonces, al hacer eso, yo tengo que N1, N2, que son los límites de tangencia, son iguales a I por seno de alfa, I por seno de alfa, porque N1, N2 es igual a esto, entonces I por seno de alfa me da esta distancia, que es N1, N2, que representa los límites de tangencia, y a su vez, esa límite de tangencia
son iguales en este gráfico a el segmento de engrane 1, 2 más este segmento de N1 hasta 1 que lo llamo SAP1 y este segmento desde 2 hasta N2 que lo llamo SAP2. ¿Qué significa SAP? En algunas nomenclaturas de libros que están en inglés, cuando dicen SAP se refieren a un parámetro que en inglés es Start Active Profile. La traducción es comienzo de perfil activo o comienzo de flanco activo. Entonces, algunas nomenclaturas en inglés llaman SAP1 a esta distancia y SAP2 a esta distancia. Si yo sumo SAP1, SAP2 y el segmento de engrane, obtengo esta distancia que es N1 y N2. Entonces, volviéndonos a la fórmula y a este triángulo inicial, yo puedo decir que N1, N2 igual a I por seno de alfa igual a SAP1 más SAP2 más 1, 2, que es el segmento de engrane. El segmento de engrane 1, 2 es segmento de engrane 1, 2, que lo llamo segmento de engrane, despejo y me queda igual a I por seno de alfa menos SAP1 y menos SAP2. Ahora vamos a ver cómo sacamos al SAP1 y el SAP2. El SAP1 y el SAP2 los puedo despejar de esta misma expresión y me quedan igual. SAP1 I por seno de alfa menos la distancia que va desde 1 hasta N2, esto lo saco del gráfico inicial, y SAP2, que es I por seno de alfa, menos la distancia que va, o el segmento, desde 2 hasta N1. Esto lo saco desde este gráfico. SAP1 es I por seno de alfa menos 1 N2, y SAP2 es I por seno de alfa menos N1, 2. Eso que expresé ahí yo luego, gracias a los triángulos que puedo identificar y a la trigonometría, del triángulo que está formado por O2, 1 y N2, yo puedo aplicar Pitágoras, O2, 1, N2, me voy acá, O2, 1 y N2, formo un triángulo aplicando Pitágoras entre la hipotenusa, que es RE2, y RB2, que es un cateto, y 1 N2, que es el otro cateto. Entonces, aplico Pitágoras y me queda que 1 N2, ese segmento, es igual a raíz cuadrada de RE2 al cuadrado menos RB2 al cuadrado. Si hago lo mismo para la rueda 1, obtengo que la distancia 2N1, ese segmento es R1, raíz de cuadrada de R1 al cuadrado menos RB1 al cuadrado. Reemplazando por estos valores en el SAP1 y 2, obtengo el SAP1 y 2 en función de I de seno de alfa y de R2, RB2 y de R1 y RB1. Reemplazando en el segmento de engrane por SAP1 y por SAP2 y simplificando, me queda que el segmento de engrane es función de R1, de RB1, de R2, de RB2, de I y del seno de alfa. Y ese segmento de engrane, que con esa fórmula lo puedo determinar, por una propiedad de evolventes, ese segmento de engrane es igual al arco de engrane base también, ya sea de la rueda 1 o de la rueda 2, por una propiedad de evolvente. Por una propiedad de evolvente que cuando el punto B esté en 1, cuando el punto B esté en 1 tocando con B', este segmento que va desde B hasta N2', este punto va a estar acá, en N2 doble prima. Cuando el punto B, cuando el punto A' esté en 2, este segmento A'N
va a estar posicionado desde 2 y llegará hasta N2'. Entonces, esta diferencia de segmentos representa esta longitud, que es el arco de engrane base, y esa diferencia de segmentos, si yo ahora la veo con respecto al primitivo, voy a tener que esa diferencia de segmentos está representada por la distancia 1, 2, y esa diferencia de segmentos termina siendo que el arco de engrane base representa esa diferencia de segmentos y que también es igual al segmento de engrane. O sea que el arco de engrane es igual al segmento de engrane. Entonces, el arco de engrane base, al ser igual al segmento de engrane, yo puedo dividir esta gran fórmula que está acá, que es el segmento de engrane, por el paso base, y tengo una cuarta forma de determinar la duración de engrane. Entonces tengo 4 fórmulas matemáticas para determinar la duración de engrane. Por último, para conocer RC1 y RC2, lo hago con los triángulos O1, 1 y N1, o 2, 2 y N2, por Pitágoras, despejo a partir del SAT y RB1 y conozco RC1 y RC2, que era lo que necesitaba para la primera fórmula de la duración de engrane. Y de esa manera tengo 4 fórmulas matemáticas para conocer la duración de engrane en perfiles envolventes. Está claro que ese arco de engrane base, que es proporcional al arco de engrane, o que ese segmento de engrane van a estar determinados, y a mayor distancia entre centros voy a tener menor segmento de engrane. A mayor ángulo de presión sube el seno de alfa y voy a tener menor segmento de engrane. Y por ende voy a tener menos arco de engrane y menos duración de engrane. Si lo ven acá, en esta fórmula, también van a ver que si aumenta alfa, va a disminuir todo este numerador y va a disminuir la duración de engrane. Entonces, estas son las variables que manejan el arco de engrane, el segmento de engrane y por ende la duración de engrane, que es lo que hace la rumorosidad de las ruedas dentadas.